13:37, nos encanta escuchar esta música porque eso significa que tenemos que saludar a José Manuel Contreras. Chema, para los amigos, ¿qué tal, Chema? ¿Cómo estás? Muy buenas, pues aquí estamos y tiene que ser mágico. Fíjese usted, el último jueves de enero, estamos terminando, entonces el último jueves estamos contigo otra vez aquí, que es una maravilla. Es un placer reencontrarnos. Y bueno, pues la magia la vamos a encontrar siempre en cualquier sitio cuando hablemos de libros. Oye, Chema, ¿y a ti no te parece, porque tú lo has dicho, último jueves de mes, ¿no te parece que ha pasado el mes de enero volando? Para mí sí. Para mí también, es que es una sensación como de... Sí, ha sido muy rápido, ¿no? Pero casi con esta etapa que estamos viviendo, ya alargándose, que vamos para 2 años prácticamente, bueno, pues que pase el tiempo un poquito rapidito. Que pase, sobre todo que pase el virus, eso sí. Ese es fundamental. Que pase lo más rápido posible. Pero mientras tanto vamos a pasarlo leyendo. Eso es, que leyendo que es una de las mejores maneras de pasar el tiempo y de disfrutar el tiempo, no de pasar, de disfrutar el tiempo. De disfrutarlo. Así que venga, ¿con qué disfrutamos hoy, Chema? Pues fíjate, vamos a disfrutar con el último trabajo de nuestra invitada Tania Yuste. Muy buenas, Tania, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas. Pues muy contenta de estar con vosotros otra vez, que ya sabéis que me encanta. Sí. Bueno, pues ella ya nos visitó en ocasiones anteriores, El Hospital de los Pobres, ha sido su novela anterior a esta. La verdad es que... escribe como Los Ángeles, tengo que decirlo ahora que no nos escucha nadie, nos oye, ¿no? ni nos oye ella tampoco. Escribe como Los Ángeles. Es una maravilla el abrir un libro escrito por Tania y sabes que vas a disfrutar con esa lectura maravillosa. Pero, Amor al Arte, ¿qué es lo que van a encontrar nuestros oyentes en Amor al Arte, Tania? Pues mira, yo creo que este título, Chema, va como anillo al dedo a mi intención a la hora de escribir esta novela, que es ese amor al arte que yo manifiesto absolutamente. Soy una gran amante del arte y también van a encontrar una novela en la que se reivindica el papel de la mujer en el arte, porque si estamos muy acostumbrados a ver la mujer en el arte, siempre pensamos en ella como musa de los artistas, como pareja de los artistas, pero resulta que había muchas mujeres creadoras. Entonces yo he querido hacer un homenaje a esas mujeres artistas que la historia pues nos ha hecho olvidar deliberadamente. Me encanta, Chema. Me encanta este tema, porque es que es verdad que es de justicia, porque muchas protagonistas con nombre femenino, hablando de arte, en el mundo del arte, y solamente luego nos vienen a la cabeza, cuando pensamos en artistas plásticos, por ejemplo, solo nos vienen a la cabeza nombres de señores. ¿Por qué? Pues porque no nos han enseñado que también hay señoras. Pero fíjate, claro, la protagonista es Valeria Sanz, que es un personaje ficticio. ¿Es así, Tania? Es un personaje ficticio. Exacto. Pero tú fíjate con quién se cruza con algunas artistas, con algunas pintoras, como el caso de Lluïsa Vidal, ¿no? Que fue... Yo creo que fue la primera mujer que fue a estudiar a París, ¿no? Pues la verdad es que sí, es el precedente que encuentra como toda mujer con ambiciones y con ganas de tener esa voz propia en la vida, en este caso pues una aspirante a pintora como es esa protagonista de Amor al Arte, que es Valeria Sanz, ¿no? Pues claro, en su momento, en los años 10, ¿no? del siglo XX, pues necesita un catalizador, necesita esas mujeres pioneras que abren el camino, ¿no? Y entonces se encuentra con Lluïsa Vidal, con la obra de Lluïsa Vidal, que fue una pintora de la segunda generación de los modernistas, ¿no? Y que además en su época pues fue de las primeras pintoras profesionales. y que se dedicó pues a su pasión, que convirtió en su oficio. Entonces claro, es ese espejo que en muchas ocasiones pues una mujer o cualquier persona necesita para tirar adelante aquel sueño que solamente ha dibujado en su mente, ¿no? Sí. Pero fíjate qué maltratada ha estado siempre la mujer, que esta pintora, Lluïsa Vidal, fallece joven, fallece con 42 años. Por cierto, estamos en COVID, ella fallece con la mal llamada gripe española, o por la mal llamada gripe española. Claro, pero corrígeme si no es cierto, Tania, perdona, yo sé que tú eres una entusiasta de la historia, por supuesto, eres historiadora del arte y demás, pero
Es cierto que cuando fallece Lluïsa Vidal, en este caso, que es uno de los personajes que aparecen en esta novela, pero personajes reales, cuando fallece no puede figurar como profesión la profesión que ella tenía, porque no se le ponía profesión a las mujeres, ¿no? Fíjate. No, es que no estaba, es que esto es el gran problema que ha habido en la historia, ¿no? O sea, realmente muchas mujeres que han sido profesionales como la Copa de un Pino, pero que realmente no constan como tal, porque diríamos que pues quizá los trámites administrativos de la época, quizá todo el relato que nos queda, ¿no? Escrito, por escrito, pues de ellas todos los documentos, no las hacen constar como tal, porque socialmente, pues no está reconocido. O sea, no es relevante. Claro, es mujer y ya está. Con es eso, que también ahí vemos el papel de la mujer en otras épocas, ¿no? Claro. Ese papel que estaba relegado pues al cuidado de los hijos, al cuidado del hogar y nada más, y que solamente incluso en algunas clases elevadas podían permitirse el lujo de despuntar algo, pero sin que las dejaran mucho. Chema, si te parece, antes de seguir con Tania, que me parece interesantísimo como siempre, pero hoy es que de verdad, Tania, qué temazo, de la novela. Hacemos un repaso por la lista de los más vendidos. Adelante. Bien, adelante. Que lo haga. Adelante, sí, Venga, claro que lo haces. Pues yo misma. La lista de los libros más vendidos en la FNAC de Madrid. En narrativa encontramos La cuenta atrás para el verano, de La vecina rubia, de Editorial Cúpula. De bolsillo tenemos Nosotros en la luna, de Alice Kellen, editorial Bouquet. Poesía y teatro, el libro más vendido es 18, de Alberto Ramos, de editorial Espasa. Y en infantil y juvenil, Pokémon Super Extra Deluxe, guía esencial definitiva, de varios autores, editorial Montena. Y luego las recomendaciones para las páginas web, Chema. Sí, pues mira, vamos a recomendar para peques y luego ya las páginas web, si te parece. Venga, sí. Mira, para peques, Maeva Jaun, porque la novela de nuestra invitada, de Tania, edita Maeva, y en este caso Maeva Jaun, una novela gráfica fantástica titulada El cascanueces y el rey de los ratones, del cuento de Hoffman. Sí. Y bueno, pues lo hace la ilustradora Natalie Adriusson, donde, bueno, pues es una novela gráfica maravillosa que yo recomiendo tanto para peques como para mayores. Y voy a leeros solo un poquito el inicio. En la novela gráfica es más la visión que se hace de las ilustraciones que del texto, pero nos sitúa al 24 de diciembre, Nochebuena. Y dice así: el 24 de diciembre, durante todo el día, a los hijos del doctor Stambul se les tenía prohibido entrar en el comedor y tampoco podían dejarse ver por el salón que había al lado. Esta era una tradición alemana para el día de Nochebuena. Fritz y Marie se quedaban aterrados en una habitación trasera sin velas, incluso aunque fuera muy de noche y la habitación estuviera poblada de sombras. Habían estado esperando todo el día, muy pacientes, y de repente se pusieron nerviosos porque escucharon un ruido en la parte de abajo. ¡Shh, Marie! Tengo que contarte un secreto. He estado escuchando ruidos y crujidos extraños todo el día y viene de ahí abajo. Y bueno, pues no sabemos esos ruidos extraños que venían de ahí abajo, que puede ser de este Cascanueces y el Cascanueces y el rey de los ratones, de Natalie Adriusson, editado, como digo, por Maeva Jaun. Y bueno, la traducción la hace José Calles Vales, que bueno, pues es interesante siempre decir quiénes han traducido esos trabajos para que puedan llegar a nosotros. Y yo que estoy viendo las ilustraciones desde aquí, es deliciosas, precioso, verdad, precioso. Deliciosas. Y en páginas web, pues mira, vamos a teclear taniajuste.com y vamos a conocer más sobre el trabajo de nuestra invitada, aparte de unas entradas, entrevistas y demás que tiene muy interesantes. ¿Sí? Y para los jóvenes, Natalie-Andriusson.com para conocer más sobre el trabajo de esta ilustradora. Pero en sermadisur.com vais a tener el enlace y en josemecontreras.es también lo podéis encontrar. Eso es. Bueno, pues retomamos, si te parece, con Tania. También se encuentra con Josefa Teixidor, ¿no? Con Pepita Teixidor, otra mujer importantísima en el arte que bueno, pues ahí queda, ¿no? Sí, la verdad es que es muy interesante porque precisamente Pepita Teixidor, como la conocían popularmente en la época, era una pintora de flores. Esto estaba suscrito al ámbito absolutamente femenino, ¿no? Y por tanto más aceptado, ¿no? Como pintora decorativa, diríamos, ¿no? Entonces, la verdad es que tenemos en una misma época, pues una Lluïsa Vidal
que pues realiza un tipo de obras muy parecidos, muy en la onda, diríamos, de Ramón Casas, de Santiago Rusiñol, los grandes modernistas, y coetáneamente tenemos a Pepita Teixidó, que por cierto ellas dos eran muy amigas, ¿no? Y se apoyaban mucho mutuamente, ¿no? Que hace pues una pintura más decorativa, más floral, ¿no? Entonces, es curioso porque yo he querido recrear una escena que pasa pues en una galería de arte de la época, de principios de siglo, pero que es una conversación absolutamente real de la época, en que dos señores con barba, muy de la época, tenemos que imaginarnos con aquellos sombreros que llevaban, ¿no? Principios de siglo, siglo XX. Exacto, del siglo XX, pues están pues en una exposición donde es una exposición real que se hizo, en que compartían salón Pepita Teixidó y Lluïsa Vidal, ¿no? Pues resulta que estos dos señores con barba están diciendo todo lo bueno, todas las aptitudes de Lluïsa Vidal, y para hacerlo utilizan la expresión de que hace un arte muy masculino, mientras que Pepita Teixidó hace un arte más femenino. Más para mujeres, claro. Degradante, ¿no? Bajándole un escalafón, ¿no? Exacto. Entonces es algo que la protagonista, que es muy jovencita en esos momentos, Valeria, reflexiona sobre esto, y por primera vez en su corta historia le incomoda ser mujer. Sí, exactamente. Es esa sensación que lo transmite maravillosamente Tania en la novela. Recuerdo perfectamente esa escena, y es que se me ponía el vello de punta, porque decía, es que estaba viendo a esos dos tipos, y digo tipos con toda la connotación posible que uno puede darle, y hacer esa valoración como cuando ahora se hace literatura para hombres, para mujeres, escrita por hombres, para mujeres. No, la literatura es buena o no es buena. Exactamente. ¿No? Y entonces, con los cuadros, yo creo que sucede igual, ¿no? Además de que Pepita Teixidó, también compuso algunos temas musicales, ¿no? Y bueno, es cierto que tiene fue de las primeras mujeres, corrígeme si no, Tania, de las primeras mujeres que tiene una escultura en Barcelona, en el parque de la Ciudadela. Y además, ¿sabes quién la hizo hacer esta escultura? Montando pues una colecta popular. Exacto. Ahora son su amiga Lluïsa Vidal. Claro, ahora hay crowdfunding, ¿no? Y entonces lo que se hacía... Era el crowdfunding de la época. Sí, entonces es un reflejo muy bien de lo que pasaba en la época. Lluïsa Vidal, al morir su amiga, Pepita Teixidó, pues consideró que esta mujer tenía que pasar a la historia como lo que fue, como la artista que fue, y por tanto, como no había ningún tipo de homenaje para ella, pues fue ella misma quien cogió las riendas y hizo hacer esta escultura, ¿no? Claro, algo fantástico. ¿Tendrías, por favor, Tania, un ejemplar para leernos un poquito, que nuestros oyentes y Pilar pueda escuchar un poquito de lo que se habla en la novela? Pues por favor. Claro, mira, os leeré, empezaré por el principio. Muy bien, parece bien. Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que a mí me gusta mucho en mis novelas hacer lo que yo llamo una instantánea, que es esa primera escena de la novela que te da un poco pues el tono, ¿no?, de lo que vas a encontrar, ¿no?, a lo largo de este viaje. Es muy importante eso para una novela, en mi opinión, ¿eh? Yo creo que sí, porque es esto, es el inicio. Es que al oyente, ya es la cosa de la radio, al lector le estás marcando ya el camino, le estás poniendo un poco en situación. Yo creo que está muy bien eso de hacer a veces yo he leído obras en las que efectivamente hacen esas instantáneas que dicen, bueno, ya sé un poco por dónde voy a ir con la historia, y yo creo que eso es muy interesante. Claro. Pues mira, yo os voy a leer esta primera escena, que se llama Retrato de artista. Nos sitúa en 1925, y en ese momento conocemos a nuestra Valeria Sanz, a nuestra pintora, en un momento cumbre de su vida. Y dice así: el sol se filtra a través de los visillos y sobre el blanco juegan de forma caprichosa unas sombras chinescas. Son las hojas de las copas de los árboles del Quai d'Orléans, que llegan a media altura de la ventana de Valeria. El nuevo estudio a orillas del Sena la tiene encandilada, pues no hay lugar desde el que pueda pintar mejor. Las cortinas vuelan ligeras con la brisa de la mañana, y los rayos de sol se cuelan entre las rendijas y lo lamen todo: el suelo, un trozo de pared blanca, la mesa de los pinceles y el ángulo del lienzo que reposa sobre el caballete. La pintura todavía está fresca, acaba de dar las últimas pinceladas, y ahora se ha apartado un poco para contemplarlo con perspectiva. La estancia envuelve la obra que Valeria intuye como la mejor que jamás ha pintado,
un cosquilleo la recorre por dentro y piensa que aquello es lo más cerca que una puede estar de la felicidad. Es su obra más personal, el autorretrato en el que se ha dejado parte del alma y se le ocurre que ahora es, en cierto modo, inmortal. La pintora contempla el lienzo y la imagen que ve se le aparece más precisa que la de un espejo. Es ella en el desnudo más auténtico y sincero que jamás ha realizado. Es ella con la media melena negra recién cortada a la garzón. Bueno, y no seguiré porque a lo mejor... La he visto, Tania, he visto a Valeria, la he visto separándose, como tú dices, del cuadro, con la cara un poco ladeada, sonriendo, viendo esa imagen, el pisito en París soleado, lo he visto todo. Sí, qué bien lo has contado. Sí, es maravilloso. Antes hablabas de una escena que recreas, ¿no? Una escena real que recreas en esa visita a esa galería, pero también tienes encuentros de otra mujer como puede ser Gertrude Stein, que es una escritora estadounidense, enamorada del arte y bueno, pues que coleccionista además, y ese encuentro que tiene con Valeria, ¿no? Que me parece también maravilloso. Sí, la verdad que yo lo que he querido hacer en esta novela, que en realidad hemos hablado de una de las protagonistas, porque son dos, es una novela que pasa dos tiempos, ¿no? Hay una chica joven, Olivia, que es una historiadora del arte, que desde los años 70 descubre a esa pintora que la historia ha olvidado, que fue, pues, que brilló, diríamos, en los años 20 entre Barcelona y París, ¿no? Sí. Entonces, o sea, realmente a medida que va sacando, ¿no?, pues piezas, ¿no?, del olvido, pues vamos viendo aflorar, vamos viendo vivir esa Valeria Sanz de la que hablamos. Claro. Y entonces yo necesité escribir este personaje de Valeria como un personaje de ficción, aunque lo digo entre comillas, porque está hecha de muchos trozos de realidad de muchas mujeres, efectivamente. Efectivamente. Y entonces lo que sí que, esto lo hice porque realmente yo necesitaba esa libertad creativa, que fuera un personaje de ficción, ¿no? Pero sí que como homenaje a todas esas mujeres artistas que hubo en la época y que se movieron por ese París bohemio, he querido poner, pues, o sea, todo el entorno de Valeria es absolutamente real. Y entonces es cuando nos damos cuenta que que con ella conviven personajes que nos suena el nombre, como puede ser un Picasso, un Guillaume Apollinaire, un Man Ray, y de repente pues también convive con muchas mujeres artistas que son las verdaderas protagonistas de esta novela, como por ejemplo, pues hemos dicho, Luisa Vidal o Pepita Teixidó o muchas otras, y también mujeres del arte como Gertrude Stein, ¿no? Entonces es aquello que dices, pues resulta que no sé tanto de todas ellas, ¿no? Y es un poco lo que yo quiero que el lector o la lectora se encuentre, ¿no? Pero... Y Gertrude Stein es una maravilla de persona que existió en la época y que compró los primeros cuadros, por ejemplo, a un Picasso, ¿no? Pero también a una Marie Laurencin, que también formaba parte del grupo de los cubistas, ¿no? Sí, pero tienes esas dos protagonistas, como bien apuntabas, que es Valeria, que nos vamos a principios de siglo, y luego nos vamos a los años 70, donde está Olivia, donde haces todo un repaso y un reflejo de los últimos años del dictador, ¿no? De que salimos, digamos, o se salía de eso, y sobre todo los últimos estertores de la dictadura con el final que hubo, ¿no? De esos, yo sería capaz de decir, de esos asesinatos en los últimos años, ¿no? Completamente, sí, es que fíjate que hasta septiembre del 75 que tenemos ejecuciones, ¿no?, firmadas por la mano del dictador y entonces yo lo que he querido es recrear esa generación que fue joven en los años 70, esa generación que había nacido pues en una dictadura, que jamás había ido a votar, por ejemplo, ¿no? Y entonces ver qué debían sentir cuando en ese tiempo, a caballo entre el 74 y el 75, pues el mundo estaba cambiando para ellos, ¿no? A nivel europeo estaban cayendo las últimas dictaduras. Empieza, de hecho, la novela con un personaje que es un reportero gráfico que vuelve de la revolución de los claveles. De los claveles, en Portugal, sí. Exacto, entonces es que imagínate las conversaciones, yo me he imaginado esto, las conversaciones entre la gente joven de la época, de, bueno, todo está por llegar, ¿no? Exacto, o sea, vamos a reescribir la historia y vamos a vivir, a construir nuestras vidas en base a una nueva era, ¿no?
Claro, claro, eso es el protagonismo que empezó a tener esa juventud que veía que podía despertar y poder continuar viviendo de otra forma. Las expectativas de futuro, ¿no? Y mezcladas con ilusión, con incertidumbre, porque no se sabía cómo iba a evolucionar todo, cómo iba a transcurrir. La verdad es que es un momento apasionante para recogerlo también en una novela. Claro, claro, y ese paralelismo de Valeria y Olivia es fantástico. Bueno, pues, claro, un poco el tema es que poco a poco Olivia, al enfrentarse con la vida de Valeria, pues va haciendo un proceso de autoconocimiento también, como mujer de su propio tiempo, claro. Claro. Pues yo creo que solamente nos queda, porque no tenemos más tiempo, solamente nos queda recomendar, Chema, encarecidamente que nadie deje de leer Amor al arte de Tania Yuste. Hoy nos ha dado unas pinceladas muy significativas, porque además nos van a ayudar a conocer mujeres que fueron mucho en el mundo del arte en nuestro país. Y bueno, pues empezar a bucear también en sus vidas, a partir de leer la poesía, pues interesarnos por ellas. Aparecen en la poesía, quería decir, la obra. Aparecen en la novela y son también coprotagonistas, podríamos decir. Pero vamos, Tiempo de familia, Pasaje al Nuevo Mundo, El Hospital de los Pobres, cualquiera de los trabajos de Tania, de verdad que os va a encantar. Tania Yuste, gracias. Muchísimas gracias a ti por haber estado con nosotros, ha sido un placer. Y bueno, pues para la próxima novela te esperamos. Sí, claro que te hacemos hueco. Ya estoy en ello. ¿Estás en ello ya? Muy bien, Tania. Pues mucha suerte, un abrazo. Un beso, Tania. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Y el jueves que viene, poesía, un poemario, Aires de Libertad, de Celeste Lamas, que se presentará ese mismo jueves a las 6:30 en Ciudad de Móstoles. O sea que nos lo trae fresquito, Chema. Fresquito, fíjate, no puedo ni enseñarte la portada. No puedes, pero bueno. Ay, que la sintonía que viene aquí como una loca. Pues ni enseñarte la portada. Chema, pero ese día entonces va a ser presentación aquí y luego presentación oficial. Y luego la presentación en el Museo de la Ciudad de Móstoles y bueno, pues ahí, a partir de las 6:30, Andrés Torrejón con todas las medidas COVID. Bueno, muy bien, también eso hay que contarlo, chicos, hay que decir de todo eso también. 13:59, nos vamos, Chema, ha sido un placer, como siempre, contar contigo. Igualmente, hasta la próxima semana. Un abrazo fuerte, nos vamos, ya saben ustedes, porque ahora llegan las noticias, la actualidad a las 2 en punto, pero nosotros volveremos mañana a las 12:20, aquí estaremos como un clavo en nuestro Hoy por Hoy desde el sur de Madrid. Pasen un muy feliz jueves.